bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas Bien. Respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, voy a hacer un vídeo rapidito. Vamos a ver, ¿cada cuánto habría que cambiar la cadena de distribución? Ya sabéis que, bueno, las cadenas de distribución no llevan mantenimiento. Y la mayor parte de fabricantes tampoco te dicen cuándo habría que cambiarla. Pero por experiencia, que es cuando empiezan a dar problemas, mi consejo, hombre, siempre... a ver, si es un 2000, imaginaros, un motor 2000 centímetros cúbicos, yo lo cambiaría entre los 200.000 y antes de los 250.000. Si es un 2500, entre los 250.000 y antes de los 300.000. Y todos los vehículos por encima de cilindrada de 3000, cambiarla a partir de los 300.000, antes de los 350.000. Hombre, si antes de eso depende también del aceite, que la lubrique, depende del tipo de conducción, pues veis que suena, que se oye ruido en el motor, pues ya sabéis que hay que llevarlo al taller inmediatamente para ver, porque puede ser un desgaste también prematuro, ¿vale? Porque claro, las cadenas, pues todos los que habéis tenido bicicletas o motocicletas, sabéis que las cadenas se acaban estirando, se acaban rompiendo, ¿vale? También los dientes también se acaban desgastando, ¿vale? Entonces, claro, eso al final pues puede producir una avería seria. Bueno, por una avería seria, si se rompe una cadena de distribución, se salta la distribución del coche, ya sabéis la avería que tiene. Entonces, por eso, ese es el consejo, un consejo que yo os doy. Luego pues muchas personas lo llevan cuando ya está, en fin, normalmente lo llevan cuando hace mucho ruido el coche, que dice, aquí pasa algo, claro, pasa algo, ¿vale? Y a veces lo llevan cuando ha roto, directamente. Me llevaba unos meses haciendo ruido, pero no le di mayor importancia. Y claro, de momento el motor se ha roto, ¿vale? Se ha parado el vehículo, se ha roto el motor, o ha saltado una biela, ha perforado el bloque motor, y ahí es cuando lo lleva. Porque hay personas que no saben, claro, que las cadenas pues también hay que cambiarlas con el tiempo, pero es que el fabricante, como digo, la mayor parte tampoco te dan una cifra exacta. Entonces yo digo por experiencia, que es cuando suelen tener problemas, eso sería, ¿vale? Acordaros, motores, a grosso modo os lo digo, ¿vale? Esto es un consejo. Motores que tengan sobre 2000 centímetros cúbicos, lleven cadena a partir de los 200 y antes de los 250.000. Motores 2500, ya sabéis, entre los 250.000 y 300.000 antes. Lo ideal sería un poco antes. Y los motores que llevan por encima de 3000 centímetros cúbicos, 3000, 4000, 5000, 6000, es igual, esos motores a partir de los 300.000 convendría cambiarla antes de los 350.000. Digo porque ese es el margen, ese que es cuando empiezan a dar problemas, ¿vale? Luego ya digo que claro, depende del aceite que se le haya puesto al vehículo, depende del tipo de conducción, pues puede durar más o durar un poco menos, pero para no arriesgarse, ¿vale? Y como digo, siempre precaución, cuando si oís un ruido que puede provenir de la cadena, llevarlo al taller, porque es mucho más barato el cambio de cadena que cambiar un motor o reparar un motor, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Si os ha servido, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.